tan especial. Algunos se sienten a veces orgullosos de poder hablar, dar un discurso de su gobernador, de su presidente, y muchas veces están dando el discurso hablando de él, pero él está lejos. Pero en esta mañana a mí me place hablar de alguien que está presente en medio nuestro, porque siempre que se habla de Jesús, está ahí en medio nuestro, respaldando su palabra. Aleluya. Agradezco a Dios por esta oportunidad, también a nuestro hermano Jairo, nuestro pastor, por permitir que podamos servir en esta parte, y a la directiva de evangelismo, por supuesto, por extenderme la invitación para participar de la enseñanza esta mañana. Bueno, antes de entrar en la enseñanza, quiero recordarle a la iglesia, próximo domingo tenemos nuestra gran marcha pro obra social. Hermanos, hay mucha necesidad en medio del pueblo de Dios, hay hermanos con mucha necesidad, así que si usted está bendecido, le ruego el favor, póngase la mano en el corazón, y el próximo domingo yo sé que Dios a través de ustedes será más que suficiente para suplir la necesidad de nuestros hermanos que están pasando por momentos difíciles. Así que ahí les dejo ese mensaje para que en esta semana le ore a Dios, que le bendiga grandemente y le dé un corazón lleno de generosidad. Vamos a abrir la palabra de Dios, Hebreos capítulo 11. El tema que me han dado para tratar, o el que se está tratando este mes, es la fe. Capítulo 11, verso 6 de Hebreos. Creo que es un pasaje muy conocido. De hecho, esta semana se leía el pasaje de Hebreos 11. Y este tema de la fe es muy importante, ya que nosotros somos un pueblo que vivimos por fe. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios, dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Oremos al Señor. Soberano Jesús, en esta mañana estamos aquí, Señor, dispuestos a oír tu palabra, necesitados de ti, Señor, de que tú obres en nuestra mente, en nuestro corazón, de que tú transformes nuestra vida, nuestra forma de pensar y de creer a través de tu palabra. Obra en un corazón necesitado, empezando por mí. Obra en los amigos en esta mañana y en la iglesia, porque tú eres quien habla, yo soy solamente un instrumento a quien te ha placido escoger esta mañana para traer un mensaje de tu palabra. Así que toma mis labios, oh Dios, e ilumina mi mente para que seas tú hablando a través de mi boca. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse dando gloria a Dios. En esta mañana usted está en libertad de alabar a Dios, de decir gloria a Dios, de darle un aplauso cuando lo sienta. No porque yo le diga, hermano, dele un aplauso al Señor. Yo a veces pienso, hermano, qué bueno que nuestra alabanza no tenga que ser provocada porque alguien me incita y me diga, sino porque yo reconozco desde el fondo de mi corazón y siento que Dios me está hablando, y entonces esa alabanza empieza como a fluir desde lo más adentro y tiene que aflorar en darle gloria a Dios, en darle alabanzas, porque Él es digno de toda la gloria, merecedor de todo el reconocimiento, porque Él es nuestro Dios, nuestro Salvador. Qué bueno que nosotros seamos ese pueblo que alaba, no porque nos lo piden, sino porque nos nace en el corazón. Aleluya. Hebreos capítulo 11, 6 dice que es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Y dice que sin fe es imposible agradar a Dios. El jueves nuestro pastor nos daba algunas cosas que definen lo que es fe, aparte de lo que define Hebreos 11:1, que dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Entre muchas cosas que el pastor nos decía que la fe también es confianza, es esperanza, es tener paciencia, es saber esperar,
etcétera. En esta mañana quisiera hablar de la fe y enfocarla de una manera más que todo en la fe, como la capacidad de creer. Porque la fe está, podríamos decirlo, organizada o dividida porque ella conforma como un cuerpo en varias sesiones, podríamos decirlo de alguna manera. Está la fe intelectual que nos hablaba el pastor, que es aquella que todo mundo tiene, que la mayoría de los hombres saben o dicen de la existencia de un ser supremo llamado Dios. Eso es una fe intelectual, un conocimiento común del ser humano. Pero hay una fe que va un poco más allá y es la capacidad de creer que Dios le dio al hombre. Esta está implícita en todos los seres humanos. Todos los que estamos aquí en esta mañana, los que están afuera, tenemos la capacidad de creer porque Dios creó al hombre con la facultad de creer. También está la fe como doctrina o como el conjunto de enseñanzas de lo que creemos. Está la fe como estilo de vida y está la fe como fruto del Espíritu. Pero en esta mañana quiero centrarme un poco más en la fe como la capacidad de creer. Estábamos leyendo un texto que dice que sin fe es imposible agradar a Dios. O sea, no es que es difícil, es que es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Es decir, que Dios tiene algo para el que se acerca a Él, para el que está buscando de su presencia. Que Él tiene un premio especial para el que se atreve a creerle a su palabra y a sus promesas. Entonces, es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Yo diría que en esta mañana que la fe es la que hace diferencia entre un hombre y otro. Es la fe la que lleva a unos a alcanzar lo que otros no alcanzan. Es la fe la que lleva a unos a ver lo que otros no alcanzan a ver. Es la fe la que nos pone en lugares donde otros nunca alcanzan a llegar porque no se atreven a creerle a Dios. Porque eso es lo que dice la palabra, que Él es galardonador de los que le buscan, pero tiene que creer. Y esa palabra creer, el pastor lo decía estos días, no es solamente de palabras, porque es que muchos dicen yo creo en, y el pastor lo hacía la diferencia de creer en Dios y creerle a Dios. Es decir, que esta fe implica obediencia. Cuando yo digo que creo o que le creo a Dios, que creo al Evangelio, esto me tiene que mover a llevar a dar un paso decisivo de obediencia a la palabra de Dios. Porque si no es así, entonces esa fe es vana. Es solamente bla, bla, bla. Y con Dios no es así. A Dios se le demuestra que le creo con obras, con hechos, que me lleven a vivir y a practicar lo que Dios me dice que debo vivir. Entonces, vamos a empezar a desarrollar estos puntos. Entonces, la fe intelectual, que es ese conocimiento o esa declaración de la mayoría de los seres humanos, yo creo en Dios, yo tengo mucha fe, claro, es que mi Diosito, otros dicen Chuchito, ¿cómo no va a creer en Chuchito? Y se inventan una cantidad de términos, pero usted los ve actuar totalmente diferente a lo que está declarando su boca. Eso no es fe. Eso es solo una palabrería vana. La fe intelectual podríamos decir que esta es la fe que el apóstol Santiago llamó fe sin obras o fe muerta. El apóstol Santiago en el capítulo 2, y verso 14 hasta el 28 está hablando de la fe sin obras. Y él dice que Abraham, cuando Dios lo llamó y le pidió que sacrificara a Isaac, no fue justificado solamente por la fe, sino porque Abraham actuó en obediencia a lo que Dios le estaba mandando que hiciera. Esa es la demostración
de que yo realmente tengo fe y le creo a Dios. Entonces, esa fe intelectual no sirve porque la fe sin obras está muerta en sí misma. Pero vamos a mirar un poquito adelante la fe como la capacidad de creer que Dios le dio al hombre. Que yo creo que esta, cuando está bien direccionada, es la que marca la diferencia y cambia la historia de nuestra vida. Cambia la historia de un pueblo, cambia la historia de la humanidad. Es esa fe, esa capacidad de creer que Dios hará lo que me dice que hará. Que Dios se complacerá en obrar de acuerdo a su voluntad a mi favor. Esa es la fe que necesitamos enfocar en Dios. Le decía que todos tenemos esa capacidad. Ahí no estamos, nadie está en desventaja porque Dios a todos nos dio la capacidad de creer. Así como nos dio el libre albedrío, el discernimiento del bien y del mal. El ser humano no tiene excusa porque el ser humano sabe, Dios puso en su conciencia el discernimiento de lo bueno y lo malo. Y por eso es que cuando alguien hace lo malo, tiende a esconderse porque su conciencia le está diciendo que actuó de mala manera. Y de igual manera la capacidad de creer que Dios nos da está ahí en nosotros. Entonces dice, todo hombre está facultado para creer. Es por esa razón que muchos depositan su confianza en muchas ocasiones en algo que no es Dios, siendo engañados por diversidad de falsas creencias y doctrinas. Porque a veces decimos que es que los que están allá siguiendo alguna doctrina falsa, detrás de ídolos, detrás de tantas cosas, que es gente que no tiene fe. No, esa gente tiene fe. Y es porque ellos creen realmente en aquello que siguen, solo que su fe está mal direccionada, está mal enfocada porque está puesta en aquello que no tiene poder para hacer bien o para hacer mal, pero que tienen fe, la tienen. Entonces, estaba mirando algunos pasajes y me llamó la atención. Vamos a mirar Hechos capítulo 8, verso 9 al 13. Si se puede proyectar, por favor. Dice, pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por algún grande. Mire, a este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Es decir, que los samaritanos estaban engañados, pero creían realmente que este Simón el mago estaba predicando un poder que era el poder de Dios, pero estaban yendo detrás de una falsa doctrina, de una falsa creencia, y eran engañados. Pero cuando creyeron, es decir, la Biblia dice en Romanos 10:17 que la fe viene por el oír, pero resulta que los samaritanos primero oyeron un mensaje equivocado. Pero gloria a Dios por los que se atreven a alzar su voz, a levantar su voz y a predicar el verdadero Dios y la vida eterna, a predicar a Jesucristo como la única esperanza de salvación para el hombre. Porque cuando llegaron Felipe y los hermanos a predicar a Jesucristo, le creyeron a este mensaje. Y mire, ahora decíamos que la fe intelectual no pasa sino de declarar, sí, es que Dios es bueno, el evangelio es muy lindo. Y es por eso que tenemos gente simpatizando años en la iglesia, pero nunca se bautizan porque no creen de verdad, porque no tienen fe. Porque mire que cuando ellos creyeron a Felipe,
¿Qué dice el texto, el último que leíamos? Se bautizaron. Y Simón mismo se bautizó en el nombre de Jesucristo. Eso es demostrarle a Dios que yo le creo a su palabra cuando yo pongo de mi parte y obro conforme a lo que Dios me dice que debo hacer. Eso es fe. Mi capacidad de creer direccionada o enfocada en Dios. Hechos capítulo 19, verso 11. Hasta el 20 relata allí algo muy precioso. Dice que, y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaba a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús el que predica Pablo. Continuemos. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacía esto. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así a judíos como a griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Y muchos de los que habían creído, escuche esto, venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. El pastor nos enseñaba estos días que para tener fe y creer debemos conocer a Dios. Porque como dice Romanos, ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Es decir, que para conocer a Dios indispensablemente debe haber un mensaje que tenga claridad de quién es el Señor Jesucristo, de cuál es su obra redentora, de cómo opera el Espíritu Santo en la vida del hombre. Para que podamos llegar a creer, tenemos que oír. Y a mí me llama la atención que la manera en que yo transmita el mensaje del Evangelio tiene mucho que ver con el que crean a Él. Y a veces pienso, ¿quién le llevó el mensaje a la mujer con flujo de sangre? Porque ella acudió al maestro porque oyó decir que Jesús sanaba, que Jesús daba vista a los ciegos, que resucitaba a los muertos, que multiplicaba panes y peces. Pero ¿de qué manera le dieron el mensaje a ella? Sería que alguien le dijo: por ahí anda un señor que se llama Jesús y como que está haciendo muchas cosas por ahí. No, yo creo que aquella persona se apropió del mensaje y le dijo: vea, ese problema que usted tiene ya está solucionado, solamente vaya donde Jesús, porque Él resucitó a Lázaro, Él multiplica panes y peces. Tal vez el demoniado en Gadareno había testificado y alguien dijo: vea, había alguien con tantos demonios y Él lo hizo libre. Alguien tuvo que darle un mensaje claro, específico, con autoridad y poder, con convicción, para que esta mujer se esforzara de tal manera que tal vez arrastrada llegara hasta tocar el borde del manto de Jesús. Es decir, que le activaron su capacidad de creer, esa fe que me mueve a acercarme a Dios, porque es imposible agradar a Dios si no hay fe. Dios se agradó de aquello, de esa actitud, de esa fe de aquella mujer, y ya sabemos que Dios le respondió con una sanidad prodigiosa. Aleluya. El ciego, ahora leíamos del ciego. El ciego no lo pudieron callar. Él seguía creyendo que su solución había llegado cuando escuchó hablar de Jesús.
Hermano, y es que yo no sé para cuánto llegó la solución el día que escuchamos hablar de Jesús. Oh, santo. Aleluya. Hace 28 años mi vida estaba perdida en el pecado, en la maldad, en la fornicación, en tantas cosas. Estaba hundido, pero un día llegó alguien con tanta convicción a mi casa. Era una joven, y aquella mujer le brillaban sus ojos cuando hablaba de Jesús. Y nos decía: Jesucristo va a venir por una iglesia y no se tardará. Y solamente se irán a ir con él los que se hayan convertido. Y entonces yo estaba atento, escuchando el mensaje. ¿Y qué había que hacer para uno entrar en ese grupo que iba a ser levantado? Me empezó a llamar la atención y dijo: es necesario abandonar el pecado. Es necesario entregarle tu vida a Jesucristo. Y junto con un hermano estábamos escuchando, y entonces nos íbamos para el trabajo, y yo le decía: ¿viste vos qué pensás de lo que dice Miriam? Es que no, hermano, yo ya no voy a seguir la vida que llevo, yo me voy a entregar al Señor. Y yo le dije: yo pienso lo mismo. Y en cuestión de un mes o 2 meses quizás estábamos pidiendo el bautismo para el perdón de nuestros pecados, y empezó un cambio en nuestra vida a partir de aquel momento, porque hubo alguien que llevó un mensaje con convicción, un mensaje diferente a lo que nosotros habíamos oído. Alabanzas a Jesús. Qué bueno en esta mañana poder tener hombres y mujeres que se atrevan a declarar esta verdad con autoridad, con la unción y el poder del Espíritu Santo. Entonces miremos que este mensaje activa la fe de las personas y lleva a que se conviertan las personas a Cristo. Entonces, cuando aplicamos nuestra fe como capacidad de creer, aplicamos nuestra fe a una fe que se llama doctrina. Porque ¿en qué creemos nosotros? En la doctrina, en la palabra de Dios, en ese conjunto de enseñanzas que cuando nosotros las vivimos, cuando vivimos lo que creemos, esa palabra, entonces ya esta fe pasa de ser solamente un conjunto de doctrinas que yo predico, que yo declaro con mi boca, se convierte en mi estilo de vida, en mi comportamiento. Y eso es lo que realmente da capacidad y autoridad para llevar el mensaje. Cuando yo predico con mi vida, porque hermano, mi fe tiene que trascender, ir en aumento como la luz de la aurora, porque mi fe tiene que ser más allá del conocimiento, de la fe intelectual. No puede quedarse ahí, porque esa es una fe sin obras, es una fe muerta. Pero tiene que pasar a ser esa capacidad de creer enfocada en quien creo. Porque los samaritanos creían y estaban practicando una doctrina de magias y de cosas engañosas con que los había engañado aquel hombre. Pero cuando llegó el verdadero mensaje para salvación, estos hombres alabaron a Dios y entregaron sus vidas totalmente a Él. Entonces, ese conjunto de enseñanzas, esa fe como doctrina aplicada en mi vida, cuando yo pongo mi capacidad de creer en esa palabra, porque si Dios dice que salva, yo creo que salva. Si Dios dice que perdona pecados, entonces yo creo que perdona pecados. Y si Dios dice que el perdón de los pecados debe efectuarse mediante el bautismo en el nombre del Señor Jesucristo, entonces yo procedo a bautizarme. Eso es demostración de mi fe. A veces pensamos que cuando se habla de fe es solamente la capacidad de creer para un milagro. Y eso está bien, que creamos para recibir un milagro. Y entre otras cosas, hermanos, la fe no es de un movimiento religioso, no tienen dueño como tal. La fe es del que se atreve a creerle a Dios. Porque hay gente que viene de afuera y viene con una cantidad de problemas, pero viene con esa certeza, con esa confianza de que el Dios que oyó hablar, del que oyó hablar tal vez en la campaña, tal vez con el hermano que iba puerta a puerta, tal vez ese Dios que miró en un tratado bíblico,
Y eso le activa la fe y viene con esa certeza. Y Dios le responde. Porque la fe no es de la iglesia pentecostal o de la X o Y movimiento, no. La fe es de aquel que se atreve a creerle a Dios. Alabanzas al nombre de Jesús. Y si no, mire que la mujer sirofenicia que tenía a su hija endemoniada no era del pueblo de Israel, y Jesús estaba predicando, estaba dando el mensaje a la casa, a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y viene esta mujer que era gentil y se atraviesa en el camino de Jesús, y el Señor le dice que no está bien echarle el pan de los hijos a los perrillos, y le dice varias respuestas de pronto ásperas, pero esta mujer insiste porque ella cree. Y cuando el Señor ya se detiene, le dice: mujer, como crees, grande es tu fe, que te sea hecho como tú quieres. Es decir, que la fe del hombre mueve el poder de Dios en la medida que crea. Si cree poquito, mueve poco poder de Dios. Pero el que cree en grande, mueve en grande el poder de Dios y se atreve a ver la gloria de Dios, no solamente para sanidad, sino para ser salvo. Porque Dios no da su poder por migajas. Dios tiene el poder para hacer todo lo que Él se quiera hacer en su vida, si se atreve a creerle a Él. Y así, como la mujer pedía, fue hecho. Su hija fue sana. El centurión romano viene donde Jesús, y es tanta la fe de este hombre que en la Biblia usted muy pocos ve que le sacan al Señor, pero le sacó Ni aún en Israel yo he hallado tanta fe. Y dice que en la hora que el Señor le dijo a él que su hijo o que aquel siervo estaba sano, fue sano. Entonces nosotros movemos el poder de Dios de acuerdo a la capacidad de creer que Él nos dio. Yo no sé cuánto cree usted esta mañana, si cree un poquito o si le cree 100% a este Dios. Porque en Él todas sus promesas son sí y todas sus promesas son en Él amén. En Él no hay sombra de variación, hermano. Si Él dijo que sana, sana. Si Él dijo que liberta, liberta. Entonces, hermanos, qué bueno que se vuelva esta fe, cuando la aplicamos al conjunto de enseñanzas, a su palabra, se vuelva un estilo de vida cotidiano en nosotros, que ya la gente no nos ve como el que era antes. Eso se convierte en nosotros en una Biblia andante. Somos la fe doctrinal visible, porque la gente lee en nuestro comportamiento, en nuestra manera de vivir allá en el trabajo, allá en la universidad, en las calles, nos ve diferentes, porque Cristo nos ha hecho diferentes a través de su palabra y de su Santo Espíritu. Alabanzas al nombre de Jesús. Entonces, la fe como estilo de vida es la práctica de fe o conjunto de enseñanza que se convierte en nuestra forma de ser, de vivir, de actuar, de pensar, de hablar y de comportarnos. Esa es la fe como estilo de vida. Entonces, hay algo maravilloso. Hechos capítulo 5, verso 42. Vamos a mirar Hechos capítulo 5, el verso 42. Dice: y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Estos hombres de Dios que se habían convertido al evangelio, ya esa era su vida. ¿Qué hacían? Y todos los días, no era que día de por medio, no. Todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y de predicar a Jesucristo. Ahora Hechos capítulo 2, verso 41 en adelante. Vamos a leer ese pasaje rápidamente. Hechos capítulo 2, del 41 en adelante. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Mire que recibieron su palabra
y no se pusieron a pensar, ¿será que eso es verdad? ¿Será que sí perdona los pecados? ¿Será que sí nos salva? ¿Será que sí nos va a dar el don del Espíritu Santo? No, dice que se añadieron, que se bautizaron como 3,000 personas ese día y perseveraban. Miren, esta doctrina, ese conjunto de enseñanzas, esa fe doctrinal se convirtió en su estilo de vida y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Continuemos. Y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Es decir, que cuando nosotros vivimos lo que predicamos, las señales y las maravillas nos tienen que seguir, porque es una promesa de la palabra de Dios. Y estas señales seguirán ¿a quiénes? A los que creen. Y nosotros creemos o no creemos. Porque si creemos, hermano, debemos de ser seguidos por las señales que están escritas allá en la palabra. Y muchas maravillas y señales eran hechas por manos de ellos. Así que yo creo que este Dios de allá de Hechos sigue siendo el mismo hoy en el 2025 y que está aquí en Envigado. Solamente hay que creerle de verdad. Ahora le decía que hay muchos que llevan años simpatizando y no se atreven a bautizarse. Es porque realmente no le creen a Dios. Porque el que le cree a Dios no duda de su palabra, sino que se atreve a tomar una decisión. Y le digo una cosa con todo respeto: hay muchas personas que se van a morir y se van a perder casi creyendo. Por ahí hay un himno que dice: te sientes casi resuelto ya, te falta poco para creer. ¿Por qué dices a Jesucristo, hoy no mañana te seguiré? Es decir, que hay muchas personas que estando en la puerta del reino, quizás se vayan a perder solo porque no se han atrevido a creerle a este Dios maravilloso. Ninguno de los que se ha atrevido a creerle a Dios ha sido defraudado, ha sido más bien bendecido y lleno de su gloria. Hay una cantidad de hombres que marcaron la diferencia porque le creyeron a Dios. Si usted lee todo el capítulo de Hebreos, capítulo 11, habla de toda una galería de los hombres de la fe. Hombres que, siendo comunes como nosotros, Dios los usó a través de su capacidad de creer para hacer cosas extraordinarias que otros no se atrevieron a hacer. Pero a veces nos quedamos mirando, hombres, es que sería que eran ángeles, sería que eran de otro planeta. No, la Biblia dice de Elías que era un hombre sujeto a pasiones así como las nuestras, con las mismas tentaciones, las mismas emociones, las mismas dificultades, las mismas pasiones. Solamente que se atrevió a creer a la palabra de Dios. Y así Moisés, Daniel, sus 3 amigos, Enoc y todos los que habla la Biblia allí, marcaron la diferencia porque le creyeron a Dios. Y Dios se agradó de ellos porque tuvieron fe. Porque sin fe, ¿qué dice la Biblia? Es imposible agradar a Dios. Alabanzas al nombre de Jesús. Vamos a estar en pie en esta mañana. Y quiero terminar diciéndole, hermano, cuando nuestra fe, escuche esto, cuando nuestra fe como capacidad de creer es direccionada o enfocada en Dios, nos da la facultad de creer en lo que dice su palabra, en su conjunto de doctrina o enseñanza. Cuando esto sucede, pasa de ser a convertirse en nuestro estilo de vida, porque vivimos lo que creemos. Y cuando vivimos lo que creemos, nuestra fe va mucho más allá de una fe que solo cree en la existencia de Dios. Entonces ahora nuestra fe nos faculta para creer que Dios tiene la capacidad y el poder para hacer todo posible. Es donde aquel que está enfermo cree que Dios lo puede sanar. Es donde aquel que está sin empleo cree que Dios le puede proveer.
Es donde aquel que tiene un problema en su hogar cree que Dios puede intervenir y salvar su matrimonio. Es donde aquel que está enfermo, ya casi a punto de morir, sabe que Dios tiene la última palabra. Es ese que cree que Dios abre puertas cuando todo se cerró, que Dios da hijos al vientre de la mujer estéril, que Dios puede mover las montañas, que Dios puede perdonar todos los pecados, por negros, por grandes que sean, que Dios puede resucitar aún los muertos. Es aquel que se atreve a creer que Dios nos dará vida eterna en Cristo Jesús y que nos dará la salvación con Él. Así que en esta mañana, yo no sé si alguien se atreve a creer, y yo no sé qué necesite usted en esta mañana de Dios, pero Él está aquí en esta mañana. De eso estoy totalmente seguro. No me cabe la menor duda. Si alguien quiere venir y traerle al Señor su necesidad, no sé si necesitas el perdón, no sé si tal vez necesitas una sanidad, no sé si necesitas tal vez en esta mañana la provisión, pero Él está aquí. Vamos a invocar el nombre de Jesús, que Él sea obrando en la necesidad de cada uno. Quizás hay muchos que están enfermos, llevan mucho tiempo. Hoy puede ser tu oportunidad. No estás en desventaja, porque cuando Dios te formó, te dio la capacidad de creer. Y a todo aquel que cree, Dios le responde a su clamor. En esta mañana Él está aquí sanando, está aquí liberando, está proveyendo, está salvando. Soberano Jesús, en esta mañana invoco tu nombre, Señor, porque sé que tu palabra es real. Tú eres el mismo ayer y hoy por los siglos. Te presento a mis hermanos, estos que han venido aquí a tu presencia, Señor, necesitados de que tú obres conforme a tu misericordia. Responde, oh Dios, al clamor de tu sierva en el nombre de Jesús. Glorifícate esta mañana, obra, Señor, de una manera especial, conforme a tu poder y a tu misericordia, en el nombre de Jesús.